Es una intro larga, ¿no? Después les explico sobre eso. En el libro de Hayek, Fundamentos de la Libertad, nos da un concepto de esta y cómo influye en la sociedad, tanto en el derecho y la economía. Algunas de estas pueden estar limitadas por eventos externos, presiones y pueden llegar a afectar a una sociedad. Una de estas puede ser la libertad política. Esto significa la participación en la elección de su propio gobierno, en el proceso de la legislación y el control de la administración. Todos los ciudadanos votaron y el que quedó electo fue Arbenz. Continuando con el video anterior, después de que Arbenz hizo todas las reformas, se intensificaron los ataques hacia él, tachándolo de traidor y de comunista. Escúchenos ustedes y sabrá la realidad del momento político porque atraviesa Guatemala y los progresos irrefutables del gran movimiento libertador. Acusamos a Jacobo Arbenz y su camarilla de traidores de haber vendido la patria a sus amos de la Unión Soviética. Caído los traidores, ahora que nosotros decimos la verdad que está en nuestras alforjas, nos dedicaremos a la reconstrucción de la patria, aunque sea necesario hacerlo sobre un volcán de escombros. ¿Realmente era comunista? No. Los objetivos de Arbenz eran los siguientes: convertir a Guatemala en una nación independiente, hacer que el país fuera moderno y capitalista, y que este cambio eleve la calidad de vida de las grandes masas. Esto lo hace para romper con esas dependencias. ¿Qué hizo al respecto? Realizó programas y proyectos que en la lógica capitalista era generar competencia. Mejoró las compañías estatales para competir con lo privado. También se le conoce como progreso y sentido común. Lo que disgustó bastante fue la reforma agraria que fue aprobada en el Congreso el 17 de junio de 1952. Está bonito. Está bien culero. Se le otorgaron tierras a los campesinos que la necesitaban, ya que la mayor parte de las tierras las tenía la UFCO, entre otras empresas. Recordemos que ya se habían dado dos reformas agrarias antes, no con el nombre de reforma agraria, pero sí con la lógica. La primera fue la invasión española. Los que vinieron acá despojaron las tierras de los habitantes originarios. La segunda reforma agraria se dio a partir de 1871. Ahí los cafetaleros y los liberales hacen un proyecto donde despojan las tierras de las comunidades indígenas que históricamente les pertenecían. La tercera fue la de Jacobo Arbenz. La reforma entregaba la tierra a los que la trabajaban. Esto provocó malestar a los que poseían tierras, incluso si estas no las estuvieran utilizando. En el plan de la reforma agraria venía acompañado de una estructura. No era solo repartir tierras, ya que una reforma sin recursos económicos y técnicos no era viable. Para esto se creó el Banco Agrario. Esto era para adquirir créditos y poder comprar semillas, herramientas y todo lo demás. Desde el punto de vista, no fue una reforma agraria pensada benefactoramente. No queríamos hacer caridad, queríamos desarrollo del capitalismo. Y Arbenz insistió muchas veces su vocación para llevar a cabo la reforma agraria en medio de una oposición tenaz. En 1954 se da el golpe de estado dirigido por Castillo Armas, quien era financiado por Estados Unidos, en el plan llamado Baby Success, y fue organizado por la CIA. Atención Guatemala, atención guatemaltecos. Radio Liberación en 6.360 kilociclos onda corta les habla. Esta es la emisora clandestina del Movimiento Libertador Guatemalteco. Abranden su frecuencia de 6.360 kilociclos onda corta y desde algún lugar secreto de la República. El centro de mando fue ni en Guatemala ni en Washington, sino en un base secreto que construyó la CIA en Florida, al lado de Miami. Ahí hicieron esos casetes falsos de transmisiones de radio, diciendo que hablamos de algún lugar en Guatemala. De veras estaban en Miami. Esto fue el base de la CIA más grande hasta aquel entonces. La CIA no había tenido una operación de esa envergadura nunca. La invasión para derrocar al gobierno de Arbenz empieza el 18 de junio. Realmente la invasión es un total fracaso. La mayor parte del grupo fue derrotado. En el puerto, los guardias fueron capaces de repelerlos. Es gracioso porque imaginen invertir millones de dólares en entrenamiento, equipo, todo para que unos simples guardias pudieran derrotarlos. Entonces, ¿por qué pudieron derrocar a Arbenz? Se utilizó una guerra psicológica, haciéndole creer a todos que era una gran invasión, de que estaban cerca y que casi tomaban la capital, cuando realmente estos invasores ni siquiera estaban en el país. Teníamos una penetración de 24 horas. Esta fue una guerra más que material, una guerra psicológica. Ese fue el ambiente que había. Mire, el discurso era un discurso que a la gente común y corriente la aterrorizaba. Les van a quitar sus casas, les van a quitar sus propiedades, no van a poder educar a sus hijos, se los van a quitar. Los comunistas les van a quitar a sus mujeres, van a torturar a los que se opongan. Bueno, ese ambiente, dicho todos los días, penetró, pues, creó temor. La gente estaba realmente atemorizada. Lo que influyó también fue que varios coroneles del ejército fueron pagados por Estados Unidos para que desertaran. Desde afuera pareció una operación militar, una rebelión del ejército
defendiendo los derechos del pueblo contra un gobierno izquierdista. Pero así no fue. En los periódicos norteamericanos, todos sometidos a la propaganda de Washington, surgieron esa idea de que había una rebeldía dentro del ejército y que grandes grupos del ejército guatemalteco se levantaron en contra de Arbenz. Pero eso era una mentira. Entonces, lo único que pidieron los norteamericanos al ejército de Guatemala era no hacer nada. Quédase tranquilo, nosotros arreglamos todos. Aparte que llegaron a bombardear la capital con los aviones B-47 Thunderbolt. Esto hizo parecer que sí estaban cerca de lograrlo. El 27 de junio, Jacobo Arbenz Guzmán renunció a la presidencia de Guatemala. ¿Cuál fue el error de Arbenz? Haber sido democrático. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país, han ametrallado y bombardeado a las Fuerzas Armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones. ¿En nombre de qué hacen esas barbaridades? ¿Cuál es su bandera? Todos la conocemos también. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. Como mi gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo, he tomado una dolorosa y cruel determinación. Después de meditarlo, he determinado abandonar el poder en la libertad y en que es posible conquistar la independencia económica y política de Guatemala. Os digo adiós, amigos míos, con amargo dolor, pero manteniendo firmes mis convicciones. No me han acorralado los argumentos del enemigo, sino los medios materiales con que cuentan para la destrucción de Guatemala. Deseo que se mantengan las conquistas populares de octubre, que se restablezca la paz una vez hayan sido expulsados del país los invasores. ¡Viva la Revolución de Octubre! ¡Viva Guatemala! Cuando el gobierno no tiene límites, peligran los derechos fundamentales de los ciudadanos, vida, libertad y propiedad. El 1 de septiembre de 1954, Castillo Armas se elige como presidente y no se aplica la libertad política, ya que no convocó a elecciones presidenciales. ¿Qué pasa cuando no hay libertad política? Tampoco existe la libertad de pensamiento y acción. Desde ese momento se empiezan con las desapariciones. La contrarrevolución no mejoró las condiciones de vida. El gobierno de la liberación no fue capaz de encontrar un camino del desarrollo y la prosperidad y recurrió a la violencia de los derechos humanos para contrarrestar el descontento popular. Castillo Armas duró aproximadamente 3 años en el poder. Fue asesinado misteriosamente en el Palacio Nacional en 1957. Al año siguiente hubo elecciones. Salió ganador el general Idígoras Fuentes. Tanto Castillo Armas como Idígoras Fuentes, la política de ellos siguió con el anticomunismo. Idígoras es sustituido por un golpe de estado, para variar, encabezado por uno de sus ministros de la defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia. El 30 de marzo de 1963 se dio este golpe porque empezaba a haber muchas manifestaciones por el descontento popular. Estos movimientos fueron organizados por estudiantes, trabajadores e intelectuales. Se les conoció como las jornadas de marzo y abril, pero el verdadero motivo fue por el surgimiento de la guerrilla. El golpe contra Idígoras contó con el apoyo del CACIF, ya que veía la guerrilla como la amenaza del comunismo internacional. El gobierno de Peralta representó la toma del poder político por las fuerzas armadas militares. El descontento popular se combatió con acusaciones de comunismo y contrainsurgente, asesinatos, desapariciones a los principales dirigentes estudiantiles y sindicales. A pesar de esto, las rebeliones populares continuaron. En 1966 gana las elecciones el Lic Julio César Méndez. Él estaba en el grupo que tenía los mismos ideales de la revolución del 44. Desafortunadamente, Méndez Montenegro traicionó estos ideales al ceder el poder. En este tiempo se dan a conocer los diferentes grupos de asesinos llamados escuadrones de la muerte. Las víctimas seguían siendo estudiantes, políticos, catedráticos, universitarios y sindicalistas, porque elimina al individuo como ser pensante, que tiene un valor intrínseco y hace que él sea un instrumento. Después del gobierno de Méndez, la cúpula militar será la que estará seleccionando
a los candidatos presidenciales, otros militares. Es así como en 1970 llega a la presidencia el coronel Carlos Osorio. Este gobierno se caracteriza por el combate a la guerrilla. Se utilizaron métodos como detenciones ilegales, secuestros a dirigentes, torturas y asesinatos extrajudiciales por pertenecer o apoyar a los grupos guerrilleros. Se estima que existían más de 20 escuadrones de la muerte que operaban en el país. Si no existe el conflicto de intereses de parte de las autoridades gubernamentales o intereses privados escondidos en la toma de decisiones, la opinión minoritaria puede transformarse en mayoría. En 1974 llega otro militar al poder, Eugenio García, con la modalidad de ganar las elecciones por medio de un fraude. Como respuesta a las organizaciones populares, se intensificaron los métodos represivos. Implica que mi mente se ha convertido en una herramienta de otra persona. Implica tanto la amenaza de producir daño como la intención de provocar de ese modo en otros una cierta conducta. En 1974 asesinan al secretario general de la PGT, Humberto Alvarado. En 1976 a 1978 ocurren asesinatos selectivos en el área Ixil e Ixcán. En 1978 asesinan al padre Hermógenes López. En 1978 asesinan a Mario López Larrabe, catedrático universitario. El 29 de mayo de 1978 ocurre la masacre de Panzós, donde el ejército asesina a más de 1000 indígenas que se habían reunido pacíficamente para demandar el derecho a sus tierras, donde el Estado o gobierno es el único empresario. Se ha sustituido el antiguo principio, el que no trabaje no coma, por el que no obedezca no come. En 1979 gana las elecciones el militar designado general Fernando Romero Lucas García. Inicia su periodo publicando una apertura democrática. Al mismo tiempo, la cúpula militar preparaba el más sanguinario plan contrainsurgente conocido. En general, el poder político se identifica con el poder para ejercer coacción. Sin embargo, el poder en sí no es malo. Lo malo es el poder de usar la coacción arbitraria, el abuso de poder, previendo un estallido revolucionario por el creciente y combativo movimiento de masas, formado por campesinos, indígenas, obreros y estudiantes. El gobierno de Lucas inicia la cacería de sus principales dirigentes, y es así como asesinan descaradamente al secretario de la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, Oliverio Castañeda de León, el 20 de octubre de 1978, a pocos pasos del Palacio Nacional. Este fue un operativo para acabar con la vida de Oliverio, que solo tenía 23 años. Un día antes de este suceso fue amenazado por un grupo paramilitar llamado Ejército Secreto Anticomunista. Lo que sucedió fue lo siguiente: repentinamente le cayó una ráfaga de ametralladora. Él corrió hacia el pasaje Rubio. En eso, otra ráfaga lo dejó tendido en el lugar. Un vehículo oficial con las placas 08038 se bajó una persona y le dio un tiro de gracia en la cabeza. Luego regresó a su vehículo y se fue. El mensaje era claro: cualquier liderazgo social, político y estudiantil que no se alineara a la clase económica y militar que mandaba podría ser asesinado a plena luz del día por miembros del gobierno. Una verdadera coacción arbitraria ocurre bajo la amenaza de gente armada o con un gobernante que amenaza con castigar y emplear la fuerza para lograr la obediencia a sus mandatos. Algo que le sucedió al diputado Alberto Fuentes Mohr, quien fue asesinado con 23 balazos en la avenida Reforma. El 22 de marzo de 1979 asesinan al candidato a la presidencia Manuel Colón Argueta, perseguido desde la zona 9 desde motos, vehículos y un helicóptero. Una situación de represión de orden económico y social que es consecuencia de su gran subdesarrollo económico, social y político. Solo en la década de la Revolución de Octubre se intentó que Guatemala pasara de su subdesarrollo económico y social a un desarrollo a través de un sistema democrático y de un proceso social. Manuel Colón Argueta, junto con otros líderes sociales de aquellos años, pues fueron fundando partidos políticos que tal vez hoy podríamos definir como partidos socialdemócratas. Una minoría que ha gobernado al margen del proceso democrático y que es la que ha causado en alto grado la violencia, ha evitado que el pueblo de Guatemala sea el protagonista de su propia historia. A pesar de ser una opción pues legal y de ser una opción real y todo, fueron muy controlados, fueron vigilados, La década de los 60 pues es pues, tristemente recordada por el auge que tuvieron los conocidos escuadrones de la muerte, que eran grupos paramilitares, por lo general de extrema derecha, que se dedicaban a perseguir y a exterminar a cualquier tipo de oposición al régimen establecido. Y las fichas del archivo pues nos demuestran de que incluso él, siendo un funcionario público y siendo alcalde de la ciudad, la vigilancia y el control que se ejerció sobre él se mantuvo. Guatemala está en una encrucijada: o se democratiza o esta situación se agrava más. La extrema derecha ha utilizado hábilmente el subterfugio que todo lo que es oposición es rebelión.
que todo problema social, sindical, es rebelión. Mientras Guatemala se ha ido derramando sangre inocente y cada vez más inocente, solo por la ceguera y la intransigencia de quienes coartan esa libertad en función de intereses sectarios o intereses foráneos. Gracias, licenciado Manuel Colom Argueta, muchas gracias. Guatemala se vio muy afectada con toda esta desaparición, con todo este exterminio que se hizo de más de una generación de estudiantes, de profesionales, de catedráticos, docentes universitarios, que fueron exterminados simple y sencillamente por por tener posturas de oposición al régimen, no necesariamente radicales en el sentido de una lucha armada, sino que en muchos casos pues eran una opción legal, tanto al punto de que Manuel Colom Argueta inscribe su partido en 1978, el FUR, para participar en las próximas elecciones presidenciales, y era el Vox Populi que hubiera sido seguro ganador de esa contienda. Mi posición será, en este proceso que se avecina, darle a Guatemala una alternativa para que supere esta crisis que la ha llevado en lo económico y en lo social y en lo político a la situación en que vivimos. Este es el momento en que el automóvil donde viajaba el licenciado Manuel Colom Argueta es recogido por la policía. Los bomberos llevan el cadáver del licenciado Manuel Colom Argueta en este momento, después de que el juez correspondiente ha levantado el acta de rigor. El primer derecho que han negado es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la asociación, el derecho a la participación social y política. O como pasó con la quema de la Embajada de España en 1980 por miembros de la policía. Empezaron los aullidos de dolor, de película de esa de miedo, porque eran unos gritos que no se pueden olvidar. El 16 de octubre, la periodista Irma Flaquier iba con su hijo cuando le empezaron a perseguir y disparar y le dieron en la cabeza a su hijo. Cuando ella salió del vehículo para pedir ayuda, sus captores la secuestraron y no volvieron a saber de ella. Y así, a punta de sufrimiento y dolor, Guatemala es lo que es hoy, un país destruido por las ambiciones de sus élites y por la sanguinaria actitud de muchos militares y civiles.